vamos a estudiar la llamada función de proporcionalidad inversa, cuya curva da lugar a la hipérbola. Vamos a ver la expresión analítica de esta función, vamos a ver algunas particularidades y la gráfica de la función. Pasamos a la siguiente lámina, expresión analítica de la función. Muy sencilla, tiene como expresión analítica y igual a partido por x. Y vamos a decir que a puede ser un número positivo o un número negativo. Por ejemplo, i igual 1 partido por x, i igual menos 2 partido por x. Dos ejemplos de expresiones analíticas de este tipo de funciones. En concreto nosotros vamos a estudiar la primera, i igual 1 partido por x. Ya hemos dicho que la gráfica de esta función se denomina hipérbola y la de esta función en concreto se llama hipérbola equilátera. Particularidades de la función. Este tipo de funciones van a tener asíntotas. Tenemos un problema en este nivel. Nosotros sabemos que es una asíntota, pero tenemos dificultad para poder hallarlas. Debemos conocer cómo hallar el límite de las funciones, pero no es un tema conocido. Repito, funciones que van a tener asíntotas. Dominio de esta función, sentido común. En el fondo es una función que contiene x en el denominador y el denominador no puede valer 0. Consiguientemente, la x de esta función no puede tomar el valor 0. Dominio de la función, cualquier número real menos el 0. Y vamos a ver cómo sería la gráfica de la función. Mirad, tenemos un problemilla. Hasta ahora nosotros conocemos las rectas, con 2 puntos la tenemos localizada, conocemos la parábola, si me dan el vértice y 2 puntos la tenemos localizada, pero a partir de ahora las funciones que demos no es fácil localizarlas incluso conociendo 5000 puntos de la función. Pueden tener asíntotas, pueden tener puntos de inflexión, pueden ser discontinuas, es decir, a partir de ahora el mundo de las funciones se va a volver un poquito más complicado. Vamos a representar esta función mediante valores y yo os advierto que va a tener asíntotas. En este caso el eje y va a ser una asíntota vertical y el eje x va a ser una asíntota horizontal. Yo os lo adelanto, vamos a representar la función. Vamos a dar valores para la x y vamos a obtener el correspondiente valor de y, con cierto orden. Voy a analizar la gráfica de la función donde la x es positiva. Donde la x es positiva voy a dar algunos valores, por ejemplo para x1, por ejemplo para x2, para x3 y por ejemplo para x4. No puedo dar el 0 porque ya hemos advertido que el dominio de la función, cualquier número real menos el 0. Si la x vale 1, vamos a la función que pretendemos representar, 1 partido por 1, la y toma el valor 1. Para x2, 1 partido por 2, 1 medio, 0,5. Para x igual a 3, quedaría 1/3, no da exacto, lo voy a poner en fracción. Luego damos un valor aproximado para representar. Para x4 es 1/4, 0,25, y así sucesivamente podríamos ir dando valores. Veamos lo que hemos obtenido, mirad. Para x1 y 1, para x1 y 1, para x2 0,5, para x2 la y 0,5, para x3 1/3, valor aproximado 0,3, para 3 0,3, para 4 0,25, para 4 0,25. Sentido común. Según voy dando valores a x cada vez más grandes, al dividir 1 entre ese valor, ese resultado
tiende a valer 0. Por eso este tipo de funciones en el eje X tienen asíntota horizontal. Es decir, la gráfica de la función, cuanto mayor es el valor de X, más se va pegando a X. Cada vez más, y nunca va a llegar a bajar. El eje X, asíntota horizontal de la función. Tenemos más o menos claro el comportamiento de la función en este trozo. ¿Qué pasará entre 1 y 0? Sentido común, mirad. Ya os adelanté antes que el eje Y es una asíntota vertical. Si yo diera, por ejemplo, el valor 0,5, cuando la X vale 0,5, me lo llevo a la expresión analítica, 1 entre 0,5 es 2. Para X 0,5 y 2. Si diera el valor 0,25, 1 entre 0,25 es 4. Luego para 0,25 daría 4. Y, como sospechábamos, el eje Y es una asíntota vertical. Es decir, la función se va a ir pegando a la asíntota, se va a ir pegando, se va pegando, se va pegando, se va pegando, y nunca llega a atravesar el eje. Luego, gráfica de esta función por la parte del eje X positivo tiene esa forma. Analizamos las X negativas. Inicialmente mismo razonamiento. Voy a ver cómo es la gráfica de la función por la izquierda del eje X, donde las X son negativas. Para X menos 1. 1 entre menos 1, menos 1. Para X menos 2, 1 entre menos 2. Para X menos 2, menos 0,5. Para X3, un tercio. Perdón, para X menos 3 estamos en el lado negativo, menos un tercio. Y alguien se habrá dado cuenta que va a tener el mismo comportamiento, pero con signos negativos. Es decir, para X menos 1, la Y menos 1. Para menos 1, menos 1. Para menos 2, menos 0,5. Menos 2, menos 0,5. Para menos 3, menos un tercio, valor aproximado menos 0,3. Es decir, se va a ir pegando al eje X según se acerca a menos infinito. Asíntota horizontal. Por este lado, más o menos tenemos claro el comportamiento de la función. ¿Cómo se comportará entre menos 1 y 0? Doy valores. Por ejemplo, para menos 0,5, 1 entre menos 0,5 daría menos 2. Para menos 0,25, 1 entre menos 0,25 menos 4. Luego sospechamos que el comportamiento de la función por este lado se va pegando a la asíntota y en este momento tenemos la gráfica de la función. Se denomina esta gráfica hipérbola equilátera. Si os dais cuenta, es simétrica. Resumen al contenido de este vídeo. A partir de ahora vamos a estudiar la hipérbola, vamos a estudiar funciones con raíces, la función exponencial, función logarítmica, funciones trigonométricas y, ya lo he advertido, el mundo de las funciones es complejo, pueden tener asíntotas, puntos de inflexión, puede ser discontinua, etcétera, etcétera. Tenemos representada la función de proporcionalidad inversa, cuya gráfica hemos dicho que es una hipérbola. Cuando en el próximo curso estudiemos la derivada, vais a ver que es una herramienta poderosísima para representar funciones. Nosotros de momento lo hacemos de forma un poquito intuitiva. Gráfica de la función, lo tenemos en el eje de coordenadas. Haremos algún ejercicio de representar este tipo de funciones.